Muy buenas tardes si nos estás viendo desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Bienvenidos todos a un nuevo webinar técnico de aguasresiduales.info. Frente a los desafíos de la depuración y el tratamiento de las aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones urbanas, donde la eficiencia y la mano de obra suelen ser factores críticos, hoy vamos a tener la ocasión de conocer dos interesantes soluciones gracias a la empresa Premier Tech. Soluciones como EcoFlow, un biofiltro basado en la tecnología de humedales de flujo vertical que funciona sin necesidad de energía, y BioTreat, una solución intensiva basada en la tecnología SBR de fangos activados, diseñada para optimizar la operatividad y la depuración en este tipo de aglomeraciones. Y para conocer todos estos detalles, está hoy con nosotros Pablo Kaiser, Product Manager de la compañía. Pablo, además, nos hablará sobre la situación actual y los desafíos a los que se enfrentan las pequeñas comunidades y de la nueva directiva europea y su influencia en este tipo de instalaciones. Tras la intervención de Pablo, dispondremos de una ronda de preguntas para resolver todas vuestras dudas totalmente en directo, y os recuerdo que las ponencias y varios catálogos de los equipos que veremos hoy los tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medios. Mi compañera Tina estará coordinando el chat durante toda la tarde para cualquier cosa que necesitéis. Y sin más espera, doy paso a Pablo Kaiser para que comience con su intervención. Adelante, Pablo, y es un placer tenerte de nuevo con nosotros en aguasresiduales.info. Buenas tardes a todos, buenas tardes y muchas gracias, José Miguel, por la oportunidad de presentar, o incluso, bueno, hay alguna tecnología que es la segunda vez que estamos aquí con vosotros y bueno, espero que podamos, el objetivo de esta presentación, aparte de la parte obviamente comercial, es entrar en el debate un poco de la depuración de pequeñas poblaciones, su importancia, eso de esa nueva directiva que entró el año pasado y, bueno, entrar un poco, ver que a día de hoy existen soluciones para poder avanzar con esa depuración en pequeñas poblaciones. Pues adelante, cuando quieras, Pablo, gracias. Vale, pues comparto pantalla. Se ve ya, ¿no? Sí, empezamos. Perfecto. Adelante. Pues bueno, voy a poner aquí, tengo el láser, vale, que por si tengo que apuntar alguna cosa. Entonces, bueno, aquí quiero comenzar con una imagen que son datos de la Unión Europea, datos que tenemos que enviar desde España a nivel nacional a la Unión Europea, y aquí vemos el estado de conformidad de depuradoras de más de 2.000 habitantes, ¿vale? Lo que entraría en el antiguo, la obligatoriedad de la antigua directiva de la Unión Europea, ¿vale? Todo lo que es rojo es depuradoras que no cumplen. Si esto es en depuradoras grandes, donde hay mucho más recursos, donde los municipios pues tienen equipos más técnicos y no tienen tantas dificultades, podemos imaginar cómo podemos tener la depuración a nivel más pequeño. Aquí solo mostrar pues, diferentes noticias. Creo que todos estamos un poco habituados, en el mal sentido de la palabra, a ver este tipo de noticias y que por incumplimiento de la calidad de depuración, pues estamos pagando una serie de multas a la Unión Europea. Quería destacar esta que la leí hace poco, hace unas semanas, y bueno, es un número que son más de 17.000 euros al día que pagamos por incumplir en depuración. Entonces, sin más, no quiero entrar tampoco mucho en detalle, no es el objetivo, y quería, pues eso, los nuevos tiempos que vienen, ¿no? Toda esta nueva oleada de reglamentación que la estamos reactivando o actualizando, mejor dicho. Entonces, por un lado, tenemos la directiva de la 3019, que fue publicada a finales del año pasado, que deroga la anterior de 1991, donde puntos importantes, pues las pequeñas poblaciones bajan, las establecen hasta 1.000 habitantes, antes estaban en 2.000. Ahora desaparece el concepto de tratamiento adecuado para pequeñas poblaciones. Los valores de descarga en tratamiento secundario se mantienen, pero lo que es tratamiento terciario se ajustan un poquito más, ¿vale? Llegan un poquito más abajo. Va a ser obligatorio para el año 2035 que todas las poblaciones por encima de 1.000 habitantes dispongan de un tratamiento secundario adecuado. Y aquí es un punto importante para nosotros también, que todo lo que sean sistemas individuales dentro de este tipo de poblaciones van a requerir el mismo nivel de protección. Es decir, vamos a necesitar un tratamiento
secundario en este tipo de instalaciones que están dentro de un municipio, pero no tienen acceso a esa red de saneamiento. Se fomenta la reutilización de las aguas residuales y en España tenemos, en España, en todos los países de la Unión Europea, tenemos hasta julio del 2027 para crear un Real Decreto que en su caso derogará el 509 que tenemos actualmente. Por otro lado, el año pasado también tuvimos una reactualización de un Real Decreto, el 1620 del año 2017 quedó derogado con el 1085, que está mucho más detallado y con mucha más implicación en lo que es la regeneración de aguas residuales, ¿no? Promueve también la economía circular y lo que busca es proporcionar agua de calidad para reducir la presión hidráulica, ¿no? También establece 5 calidades de agua en función de la concentración de E. coli y también mejora esa definición de aplicación versus la calidad de tratamiento versus el tipo de tratamiento, ¿vale? Eso también es un punto importante, queda un poco más claro. También hay que decir aquí que hay unas exclusiones, que es el autoconsumo, o sea, una vivienda unifamiliar que quiera reutilizar o regenerar esas aguas residuales que produce y que está con un tratamiento adecuado, estaría fuera de este Real Decreto, y lo que son aguas grises, pluviales y de escorrentía también se encontrarían fuera de este Real Decreto. Ya entrando un poco más en lo que son las pequeñas poblaciones, he intentado englobarlas, por así decirlo, no es el problema, pero es la situación real que nos encontramos todos los días cuando tenemos contacto con este tipo de aplicaciones. Por un lado, lo que hemos hablado y ya he introducido José Miguel, que es la limitación económica. Esto hace que tengamos dificultades de operación y mantenimiento, un personal técnico poco cualificado. Esto nos obliga o nos hace desarrollar tecnologías que sean fiables, que tengan bajos costes operacionales y un bajo mantenimiento. Por otro punto importante es la estacionalidad y las variaciones de caudal, ¿vale? En pequeñas poblaciones muchas veces son poblaciones estacionarias en el sentido de que tiene largos periodos del año con un bajo caudal o una baja acumulación de aguas residuales y cortos periodos del año donde tenemos alto nivel de aguas residuales. Y luego otro punto importante, que es este gráfico de la derecha, que lo he cogido de una publicación del CEDEX, que al final lo que vemos es que en poblaciones de menor habitantes tenemos un nivel más alto, una relación más alta entre el caudal máximo y el caudal medio, ¿vale? Esto hace que necesitemos sistemas de depuración que sean muy flexibles, que sepan adaptarse a estos picos de caudal que podemos tener en este tipo de situaciones, ¿vale? Nosotros en Premier Tech, la verdad que la depuración, como pongo aquí, es el alma, está en nuestro alma porque desarrollamos diferentes tipos de soluciones. Llevamos 30 años en el mercado de la depuración autónoma y con mucha experiencia en diferentes tipos de tecnologías y de aplicaciones. Aquí podemos ver una tecnología nuestra que es Sólido Smart, que es básicamente para vivienda unifamiliar. También es una tecnología de fangos activados, el biofiltro EcoFlow, que vamos a hablar ahora, y diferentes tecnologías para mayor capacidad, como es el SBR, el Biotreat o incluso MBBRs. Como os comentaba y ha presentado José Miguel, vamos a centrarnos en estas dos tecnologías. Biofiltro EcoFlow nos centraríamos desde vivienda unifamiliar hasta los 200 habitantes y Biotreat desde 100 habitantes hasta 1000 habitantes, ¿vale? ¿Qué es la tecnología EcoFlow? Pues la tecnología EcoFlow es una tecnología con filtro biológico de cáscara de coco natural, ¿vale? Y con esto conseguimos un tratamiento, una depuración secundaria. Antes de entrar un poco en lo que es en las características del producto, quería aprovechar para dar a conocer o compartir que este año cumplimos los 30 años de esta tecnología. El primer EcoFlow comercializado fue en 1995 en Canadá. Y bueno, pues nos ha hecho que tengamos una gran presencia tanto en Europa como en Norteamérica y tengamos mucha confianza en este tipo de tecnología, como explicaré ahora con sus diferentes características. Es una tecnología que es única en el mercado. Primero, porque tenemos un filtro natural, es renovable y compostable. Otra ventaja muy importante es que no consume energía, ¿vale? No tenemos ningún componente electromecánico para la depuración, es un sistema totalmente pasivo. Esto hace que su huella de carbono sea la más reducida de la industria, ¿vale? Además, nuestros más de 30 años o 30 años de experiencia nos hace tener más de 200.000 referencias en todo el mundo
tecnología que el mantenimiento, al no tener componentes electromecánicos, el mantenimiento, como voy a explicar, es muy sencillo y es muy rápido. Además, damos una garantía de 10 años, que detallaré más adelante. Y un punto muy importante es que tiene el marcado CE. Este marcado es obligatorio para instalaciones de hasta 50 habitantes equivalentes, ¿vale? Es lo que piden cuando se va a legalizar ese vertido, es uno de los documentos que es de obligado cumplimiento para poder instalar una tecnología cualquier tecnología en España. Como os comentaba, tenemos tanto para modelos unifamiliares como para pequeñas poblaciones. ¿Y de qué se compone? Es muy sencillo. Tenemos una fosa séptica, vamos a decir, al uso, una fosa séptica normal, en la que nosotros siempre montamos un prefiltro a la salida, ¿vale? Este prefiltro, pues lo que ayuda es a reducir aún mucho más los sólidos en suspensión, principalmente, que van a la siguiente etapa, donde tenemos un biofiltro EcoFlow. En este caso es un modelo de gran capacidad en el cual tenemos una arqueta de reparto integrada dentro del equipo que va a repartir el caudal que llega entre diferentes puntos. En este caso serían 3 puntos, pero podría llegar hasta 4 puntos dentro del propio biofiltro. El agua lo que hace es, una vez llega a unas placas de distribución, se infiltra por la cáscara de coco, como vamos a ver a continuación. Hablando del prefiltro, el prefiltro de la salida de la fosa es una pieza fundamental en este tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque conseguimos reducir hasta un 83% los sólidos en suspensión que van a salir de la fosa, ¿vale? Disponemos de 2 modelos, el PF17, que es para soluciones más residencial, fosas hasta 8.000 litros, y el PF525, que lo instalamos o lo montamos en soluciones por encima de los 10.000 litros de capacidad. El PF17 es una tecnología 100% de Permertec con nuestra patente y fue desarrollada ya hace 15, 17 años. Cuando hablo de que no tenemos consumo de energía, aquí es el principio fundamental. Lo que tenemos es una entrada de agua de la fosa por gravedad, que podría llegar por gravedad, y este descargador basculante que con el propio peso del agua vamos distribuyendo ese volumen entre las diferentes partes del biofiltro. Tenemos unas placas de distribución y ese agua se infiltra en el coco, pasa por toda la superficie, al final es como lo comentaba un poco José Miguel, que es como un humedal de flujo vertical, pero compacto. Al final el coco nos permite que tengamos muchas más bacterias dentro, entonces lo podemos compactar mucho más. Entonces, y encima prefabricado. Entonces el agua residual va pasando por el coco donde se van desarrollando bacterias y con una entrada pasiva de aire en sentido contrario al agua, conseguimos que las bacterias aerobias siempre dispongan de oxígeno y de alimento. Alimento, lo que viene por el agua, la materia orgánica, y oxígeno que entra de forma pasiva. Como vemos aquí, a través de la tapa tenemos una ventilación para que siempre tenga ese flujo constante de aire. El coco, como os comentaba, es el motor del tratamiento, ¿no? Por un lado, os decía que es 100% vegetal. No tenemos ningún aditivo químico. Es una pregunta que nos suelen hacer, si tenemos que echar algún tipo de aditivo. Nada, es coco natural. Es renovable porque es un subproducto de la industria del cocotero. La industria del cocotero, la cáscara de coco normalmente se iba para vertederos o por algo de abono orgánico local, pero bueno, normalmente iba a la basura. Y además, al final de su vida útil es compostable. La vida útil de esta cáscara de coco como sistema depurador está entre los 12 y 15 años de vida útil. Una vez que se acaba esta vida útil, lo podemos renovar por coco nuevo, y ese coco usado con una alta cantidad de materia orgánica lo podemos compostar y reutilizar como abono. Tiene una excelente granulometría. Esto nos permite que el agua se vaya filtrando lentamente a través de la cáscara de coco, una alta esponjosidad que nos ayuda a retener ese agua y preservar la actividad bacteriana más tiempo. Esto nos ayuda muchísimo cuando, como os comentaba al inicio, uno de los problemas de las pequeñas poblaciones o instalaciones incluso más pequeñas, sobre todo del ámbito turístico, es esa estacionalidad del caudal, ¿no? Que muchas veces incluso en la misma semana podemos tener durante el fin de semana más caudal que entre semana. Esa alta esponjosidad de la cáscara de coco nos ayuda a retener más agua, que las bacterias, aunque no entre nueva agua con materia orgánica, esas bacterias siempre tengan cierto alimento para poder comer y para poder sobrevivir. Entonces van a estar ya listas cuando llegue más alimento o más agua para depurar, ¿no?
La porosidad nos ayuda muchísimo también a hospedar bacterias, ¿vale? Es lo que comentaba, que al final lo que tenemos es una serie de macro y microporos que lo que van a actuar es de casa o de abrigo para estas bacterias, ¿vale? Es como más conocido puede ser tipo MBR, que al final añadimos un medio plástico para que tengamos más biofilm, más bacterias adheridas y más depuración por metro cúbico, y lo que conseguimos con el coco es exactamente lo mismo. Mucho más volumen de bacterias por metro cúbico, lo que conseguimos es una unos equipos muy compactos para depurar unos grandes caudales. Y luego el coco lo que nos ayuda es a tener una baja compactación. Esto ayuda a que la vida útil del sistema, lo que hablaba de esos 12-15 años, nos ayude a que no se compacte. Al final, de la fosa retenemos cierta cantidad de sólidos, pero van entrando sólidos y en el biofiltro se van creando esa biopelícula y se va quedando esa materia orgánica, entonces se va acumulando. Eso al final de su vida útil se va a ir compactando, va a ir pesando más, por eso tenemos que renovar el coco, ¿vale? Aquí un punto importante también es la calidad de depuración. Nosotros, como os comentaba, tenemos el marcado C, que es de obligado cumplimiento para depuradoras por debajo de 50 habitantes. Aquí en la primera línea tenemos los resultados de DBO5 y de sólidos en suspensión que salieron de nuestro test hecho en laboratorio, en condiciones controladas, vamos a decir, siguiendo obviamente los parámetros y los caudales que tiene la normativa, la 12.566/3, pero también nosotros hemos ido un poco más lejos y no nos quedamos a gusto con estos valores de laboratorio, por así decirlo, y nos fuimos al campo y testamos durante 5 años, estuvimos testando más de 200 depuradoras EcoFlow instaladas y en funcionamiento, incluso unas con mantenimiento, otras sin mantenimiento y demás. Y al final la media que nos daba era que estamos por debajo de los 10 miligramos en caso de oxígeno de DBO5 y los 10 también de miligramos de sólidos en suspensión. Por lo que estamos siempre por debajo de estos valores de normativa. Otro punto importante, que es la forma que yo tengo de transmitir confianza a la audiencia, es con la garantía. Al final, yo todo lo que he contado antes, pues puede ser un poco no inventado, porque no lo es, pero al final es un poco, son argumentos comerciales. Pero la garantía, la verdad es que es lo que al final puedo transmitir esa confianza esa confianza de depuración, esa confianza que este sistema funciona. Entonces, damos una garantía, que a día de hoy es la garantía más completa de la industria. Garantizamos 10 años el medio filtrante, los depósitos y componentes plásticos, pero un punto muy importante es la calidad del efluente, ¿vale? Y tiene un pequeño asterisco. Nosotros en PremierTech garantizamos que durante los primeros 10 años, cuando empieza a funcionar, la depuradora va a funcionar siempre por debajo de los valores del marcado CE que nosotros tenemos. Siempre y cuando, y por eso está el asterisco, siempre y cuando obviamente se sigan nuestros parámetros de mantenimiento y de seguimiento durante este tiempo, ¿vale? Entonces, o bien el mantenimiento se puede hacer a través de nosotros directamente, tenemos equipo propio de mantenimiento en toda la península, o incluso muchas veces pues, se puede formar a un pequeño municipio o a un hotel rural o a un refugio de montaña, se les da formación para que ellos lo realicen, ¿vale? Entonces, este punto es muy importante, somos el único fabricante que damos esta garantía a la calidad del efluente y también es el único producto de PremierTech, también del siguiente que voy a hablar, el de la tecnología Biotrit, que garantizamos esto. ¿Por qué? Porque al final es un filtro, el agua tiene que pasar por ahí y sabemos que si el agua pasa va a haber bacterias y se va a depurar. Otras tecnologías en las que tenemos componentes electromecánicos, nosotros podemos desenchufar de la corriente un compresor y ese agua va a seguir saliendo y no va a salir depurada. Entonces yo como fabricante no podría garantizar eso. Pero yo sé que con el biofiltro la depuración se cumple sin problema. Mantenimiento muy sencillo. Otra problemática de pequeñas poblaciones y proyectos de pequeña envergadura es el coste de mantenimiento. Al final tenemos dos componentes, la fosa séptica y el biofiltro EcoFlow. La fosa, aquí vemos, están limpiando el prefiltro. El prefiltro, en este caso que es el PC17, tiene un conector de manguera y por contralavado limpiamos el prefiltro. Y luego el vaciado de fangos de la fosa, pues normalmente nuestra recomendación es cada 2, cada 3 años en función del uso que se le está dando. Incluso para grandes proyectos, pequeñas poblaciones y demás,
recomendamos que se haga un vaciado anual. Por otro lado, tenemos el biofiltro. Entonces, en el biofiltro, como os comentaba, se van a ir creando esa biopelícula en todas las superficies, tanto en la superficie del coco como en las superficies plásticas. Entonces, con una manguera de riego con cierta presión, no hace falta que sea de alta presión, limpiar un poco este biofilm que se genera en las superficies plásticas. Como los componentes son todos extraíbles, se puede extraer y para romper esa biopelícula de la superficie del coco, lo que hacemos es con un rastrillo normal de jardinería, rascar los primeros 10, 20 centímetros de coco para romper esa biopelícula que sería, al final se genera una biopelícula impermeable y el agua no podría pasar por toda la superficie del coco, ¿vale? Por eso de ahí la importancia de un mantenimiento regular. Un ejemplo, vivienda unifamiliar sería un mantenimiento una vez por año. Si ya nos vamos a caudales mayores, pequeñas poblaciones, un hotel o otro tipo de instalaciones, pues sería recomendado entre 2 y 3 veces por año. También tenemos desarrollado una tecnología, un kit, la tecnología es usando tratamiento ultravioleta, que hasta 20 habitantes equivalentes podemos instalar este equipo que ya está diseñado para esta diferencia de caudal entre 5 y 20 habitantes con tecnología ultravioleta que podríamos, según el nuevo Real Decreto, tener una calidad de tratamiento tipo B. Al final es para riegos de jardines y baldeo principalmente. Y luego, en caso de que tengamos proyectos mayores, tenemos equipo de ingeniería propio que podríamos adaptar la tecnología o la tecnología de regeneración de estas aguas residuales en función de las necesidades de cada proyecto. Aquí voy a poner ciertos casos de éxito, ¿vale? Para que veamos un poquito cómo se aplica. Viviendas unifamiliares, pues tenemos aquí un modelo que es compacto en el cual la fosa séptica y el biofiltro ya sale de fábrica en una unidad, entonces esta unidad ya la instalación es muchísimo más sencilla, solo tendríamos que conectar la tubería de entrada que entraría por aquí, de PVC, y una salida por abajo del biofiltro para salida por gravedad, ¿vale? Entonces esta instalación es muy sencilla. En este caso a la derecha tenemos también una vivienda unifamiliar en el cual también se han instalado 2 EcoFlows de 6 en paralelo, según las necesidades que en este caso necesitaba el cliente. En turismo, pues tenemos diferentes hoteles, ¿vale? En hoteles y campings, aquí he puesto estos dos ejemplos, pero por ejemplo tenemos un hotel que tiene su depuradora, tiene con su equipo de mantenimiento, la mantienen, vacían los fangos de la fosa y demás, hacen todo ellos. Y luego un refugio de montaña, este es un proyecto bastante importante para nosotros porque es el refugio de montaña más alto de los Pirineos y que está habitado todo el año, o sea, funciona todo el año y está dentro de un parque natural, por lo que podéis imaginaros los controles medioambientales a los que está regulado esta tecnología, esta instalación, y ya lleva instalado 4 años y bueno, no ha tenido ningún problema y la verdad que los guardas del refugio están encantados porque no les da ningún quebradero de cabeza. En temas de servicios, pues tenemos sitios de eventos de bodas y celebraciones, residencias de tercera edad, diferentes instalaciones. En industria, el EcoFlow no depura aguas industriales, pero muchas veces las industrias tenemos aguas residuales asimiladas a las domésticas que tenemos que depurar también si no tenemos acceso a una red de saneamiento, ¿vale? En la imagen de la izquierda tenemos una industria en la cual se han instalado 3 biofiltros de 6 para 18 habitantes y nosotros Premier Tech, en nuestras instalaciones de Montijo en Portugal, también tenemos que depurar nuestras propias aguas residuales porque no tenemos acceso a red de saneamiento. Pequeñas poblaciones, pues aquí tenemos un proyecto también bastante innovador porque lo que hicimos fue combinar un sistema híbrido. Entonces, es un sistema que cuando esta pedanía, porque al final es una pedanía, pues no tiene ese caudal, ¿no? Tiene un bajo flujo de caudal, pues funciona como fosa séptica más su biofiltro EcoFlow, como he explicado anteriormente. En momentos de pico de caudal, lo que hacen es, con este panel solar, aquí está el cuadro de control y la fosa séptica se convierte en un SBR. Entonces, con el SBR y el EcoFlow conseguimos incluso una mayor calidad de depuración, ¿vale? De esta forma, en vez de tener
lo que hicimos fue, como teníamos, como podéis ver, la instalación no teníamos mucho espacio posible, entonces en vez de instalar 2 biofiltros en paralelo, que ocuparía más espacio, jugamos con la depuración dentro de la fosa séptica. Y aquí, en la imagen de la derecha, pues también tenemos otra población con 2 biofiltros, en este caso, instalados en paralelo. Otra más, pues otro de 50. Aquí en Álava también tenemos diferentes poblaciones, diferentes proyectos en Álava. En este caso es uno de 70 habitantes. Y demás, de 90. Tenemos también otro en Portugal de 100 habitantes. Bueno, diferentes. Vale, entonces ahora quería dar paso a la otra tecnología, la Biotrit, lo que hablábamos, ¿no? Que depurábamos ya a partir de 100 habitantes hasta 1000 habitantes. ¿En qué consiste este tipo de depuración? Es una depuradora de fangos activados con operativa SBR, que, bueno, comúnmente llamado oxidación total, que en vez de utilizar difusores de membrana, utilizamos eyectores, que los llamamos oxijets, como sistema de aireación, que ahora voy a explicar. Esta tecnología no fue desarrollada por Premier Tech. Esta tecnología la hemos integrado en nuestro portfolio desde el año pasado, cuando integramos el equipo de Aquatrit. Esta tecnología venía de la empresa Biotrit de los años 80-90, que llegó a ser Aquatrit, y Aquatrit el año pasado fue una incorporación que hicimos a nuestro equipo, y por eso ahora incluso tenemos oficina en Ripollet con el mismo equipo que estaba en Aquatrit, incluso aumentando los miembros de equipo actuales. Entonces, también es una tecnología que tiene muchas referencias, tiene más de 3000 instalaciones, tanto en península como fuera en proyectos internacionales también. Y aquí una ventaja que tenemos es que podemos también integrar esta tecnología en depósitos. En un solo depósito podríamos llegar hasta 1000 habitantes equivalentes. Aquí ya, en esta tecnología, obviamente vamos a tener, es una tecnología más intensiva, y vamos a tener un consumo eléctrico. ¿Qué fases de depuración vamos a tener? Las que están en azul son las que ocurren siempre, o sea, vamos a tener siempre una aireación. Los eyectores lo que van a hacer es introducir aire dentro del reactor. Vamos a tener una segunda etapa de decantación, donde los eyectores van a estar parados y vamos a fomentar que los fangos decanten al fondo, y luego con una bomba de extracción la última fase es evacuación. Esto siempre de forma estándar. Nuestros cuadros de control están diseñados para 3 ciclos por día, ¿vale? Se puede variar, pero está para 3 ciclos por día. En caso de que la instalación lo requiera o el proyecto lo requiera, podríamos integrar un módulo dentro del cuadro sin modificar nada dentro de la depuradora para realizar una agitación entre la fase de aireación y la fase de decantación. Con esta agitación lo que conseguimos es reducir nitrógeno, ¿vale? Muchas veces puede ser que en zonas donde el agua de entrada, el agua bruta, tiene unas altas concentraciones de nitrógeno, o el requerimiento sea en una zona sensible en el cual tengamos unos límites de nitrógeno a la salida mucho más estrictos, podríamos integrar este módulo, que incluso se podría integrar a posteriori. Muchas veces nos pasa que la instalación se hizo hace 5 años y ahora la legislación local cambia, o hay más presión en la calidad de depuración, y este módulo se podría integrar al cuadro de una forma muy sencilla, sin altos costos y sin tener que modificar nada dentro de la depuradora, ¿vale? Entonces, estas serían 3 fases normal, o 4 fases en caso de que tengamos la opción PCM. Componentes, pues nosotros tenemos a día de hoy el tipo de depósito es en fibra de vidrio o en acero. Estamos trabajando para integrar esta solución también en depósitos de plástico. Vamos a tener lo que os comentaba de los oxijets, vamos a tener entre 1 y 5 en función del modelo, en función de la capacidad. Vamos a tener un cuadro de control externo. Aquí vemos una boya también, que es la boya de parada de la bomba de extracción, y la evacuación con un flotador, ¿vale? El flotador lo que nos permite es un punto muy importante, porque después de la fase de decantación lo que no queremos es arrastre de fangos a la salida de la depuradora, ¿vale? Entonces, siempre con el flotador nos ayuda a tomar el agua en el punto más alto disponible. Aquí un poquito más en detalle el oxijet, porque a lo mejor es una tecnología que no todo el mundo está habituada a ver. Lo más habitual en el mercado son las membranas o de disco o tubulares,
¿vale? Entonces, esto es una tecnología que es una bomba en el cual se le acopla una especie de trompeta y una tubería vertical que iría a la superficie, o sea, saldría fuera del depósito en la vertical, ¿vale? Entonces, el aire va entrando agua y por Venturi, por aspiración, va entrando aire y al final lo que la bomba hace es enviar agua con aire, con oxígeno, para esas bacterias que están ahí dentro, ¿vale? Entonces conseguimos un reparto de oxígeno muy uniforme dentro del equipo. En el caso, como os comentaba, de que tengamos el módulo PCN instalado, lo que hace es variar la frecuencia de rotación de la bomba y no va a entrar aire y solo lo que va a hacer es remover agua, ¿vale? Entonces, agua encima con los fangos que podemos tener, que están en movimiento, están flotando por todo el equipo, lo que hacemos es remover todo ese agua y ayudar a esa desnitrificación y reducción de nitrógeno en salida. Aquí vemos un poco los diferentes componentes de una depuradora. Pues vamos a tener siempre un pretratamiento, ¿vale? Que en este caso es manual, pero puede ser perfectamente automático. Accesos a la depuradora es un punto muy importante. La depuradora siempre tiene que tener accesos. Y al final también tenemos una arqueta toma de muestras. Es una instalación normal en lo que estamos todos habituados. Entonces, ahora un poco para explicar un poco más la tecnología Biotrit en función, comparándola con lo que tecnología que hemos tomado de fangos activados en continuo. Al final, el Biotrit aunque el agua entra en continuo, no tenemos ningún tipo de tanque ecualizador en cabecera. El agua siempre va entrando en continuo, pero lo que tenemos son ciclos de aireación y parada, como he comentado. Entonces, aquí voy a resaltar una serie de puntos para comparar cómo se comportan unos y otros en función de estas variables. Un punto importante, y que era uno de los que comentaba al inicio de las problemáticas de estas pequeñas poblaciones, es el caudal instantáneo, ¿no? Muchas veces lo que veíamos en la gráfica, ¿no? Cuando más pequeña es la población, ese punta de caudal, muchas veces, según datos del CEDEX, puede subir hasta 8 veces el caudal medio, ¿vale? Entonces, esto hace que tengamos que tener esa flexibilidad en cuanto a esas altas variaciones de caudal, que nosotros podemos dimensionar una depuradora, me invento, para 200 habitantes, pero tenemos que tener en cuenta que probablemente en una de 200 no lleguen 200, sino que puedan llegar muchos más, ¿vale? Entonces, tener esa flexibilidad ayuda. ¿Qué ocurre en este tipo de instalaciones en continuo? Pues como tenemos la depuradora normalmente son 2 cámaras, una primera cámara en la que tenemos una aireación continua y una segunda cámara de sedimentación. Entonces, esa segunda cámara vamos a estar obligados a sobredimensionarlos para evitar que esa velocidad de sedimentación sea muy alta, ¿no? Por encima de 0,6 metros a la hora. Entonces, vamos a tener que sobredimensionar mucho ese decantador secundario para evitar ese arrastre de fangos, ¿vale? Lo cual, según nuestra experiencia, no siempre ocurre, porque al final es un tema de costos, ¿no? Al final la depuradora va a ser más cara. ¿Qué hacemos con la Biotrit? Pues nuestra Biotrit de inicio ya la diseñamos para más o menos que, no a lo mejor ese 8 por, pero que entre un 50 y un 80% del caudal diario pueda entrar en un mismo ciclo. Os comentaba que son 3 ciclos al día, pero a lo mejor en un mismo ciclo podamos absorber ese 50, 60, 70, 80% del caudal diario, ¿vale? Entonces, está hecha para que, lo que os comentaba, en pequeñas poblaciones donde la variabilidad es muy alta, podamos tener esa flexibilidad y con una calidad de depuración óptima, que al final es lo que buscamos. Otro punto es la flexibilidad, ¿no? Lo que hablábamos también al inicio. Pues es importante que las tecnologías sean flexibles a estas variaciones de caudales y cargas imprevistas, ¿vale? En este tipo de tecnologías en continuo es más difícil o es más complejo, se pueden variar los tiempos de recirculación de fangos, tenemos menos flexibilidad, ¿no? Se puede variar los tiempos de recirculación de fangos del decantador secundario al reactor, se puede a lo mejor jugar en cierta medida con la aireación y lo que es más difícil, ya que todo sale por gravedad, no tenemos una bomba de extracción, entran 50 litros y salen 50 litros, es mucho más complejo o casi
económicamente imposible variar ese volumen de reacción, ¿vale? ¿Qué conseguimos con la Biotrip? Pues esta alta resiliencia de una forma muy sencilla, ¿no? Primero, podemos optimizar el porcentaje de energía que vamos a usar, ¿vale? En el cuadro de control hay diferentes modos, modo al 100%, al 50%, al 25%, ¿vale? En función de las cargas que puedan ir entrando, en función del periodo del año en el que nos podamos encontrar. Y también incluso se podrían variar los ciclos. A lo mejor en vez de 3 ciclos se podrían hacer 2 ciclos, ¿vale? Esto ayuda a que el consumo de energía también pueda reducirse en momentos del año. También nos comentaba que tenemos una boya, la boya de parada de la bomba de extracción. Nosotros podemos jugar con esa altura, ¿vale? Obviamente tenemos unos mínimos y unos máximos dentro de cada modelo, pero podemos jugar variando con esa boya ese volumen de reacción-acumulación. Y luego, lo que ya he comentado, adicionar módulos al cuadro en cualquier momento del proyecto. O sea, se puede ser, tenemos tanto la parte del PCN, como ya he explicado, como dosificación de reactivos, pues oye, a lo mejor un ajuste de un pH o eliminación química del fósforo, diferentes aplicaciones que o bien la legislación ha podido cambiar o el agua de origen a lo mejor ha podido cambiar y nos tenemos que adaptar a todas esas variables, ¿vale? Entonces, con la tecnología Biotrip ya está el cuadro, por así decirlo, preconfigurado para poder añadir todos estos módulos en caso necesario. Otro punto importante y que hablábamos en el inicio es el mantenimiento, ¿vale? Ya he comentado el mantenimiento en el biofiltro EcoFlow. Para nosotros en Premertec el mantenimiento y cómo diseñamos nuestras soluciones, el mantenimiento es una pieza fundamental en nuestros equipos, ¿vale? Lo hemos hecho con la tecnología EcoFlow, como os comentaba, pero Biotrip en sus orígenes y con toda su experiencia ha ido mejorando o ha ido haciendo versiones, ¿no?, de ese Biotrip original para ayudar a ese mantenimiento, ¿vale? Entonces, en estos sistemas en continuo, pues si tenemos una avería, si tenemos que cambiar el asoplante que se nos ha averiado, o si tenemos incluso que entrar dentro del equipo, vamos a tener que parar la actividad, ¿vale? Si es una vivienda unifamiliar, pues a lo mejor bueno, en este caso, este tipo de tecnologías vamos a poner que es un hotel rural en vez de una vivienda o un camping en el cual tenemos 200 personas, pues parar la actividad de un camping de 200 personas, nos ponemos un 15 de julio, pues a lo mejor es muy complicado o supone una pérdida económica muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que vaciar ese depósito para entrar y cambiar una serie de membranas o una serie de difusores o cualquier componente que esté dentro, ¿vale? Entonces hay que entrar en el equipo. Luego también el tema de seguridad y salud, entrar en un equipo de estos hay que entrar, pues no puede ser solo una persona de mantenimiento, tienen que estar 2 o 3 personas con unos sistemas de seguridad específicos. Al final todo eso también encarece el mantenimiento de este tipo de tecnologías. Por otro lado, la Biotrip, como hemos visto en la imagen de diseño, nuestros equipos, aunque están dentro del depósito, son fácilmente extraíbles, ¿vale? Se extraen fácilmente, los accesos son muy amplios, entonces no hace falta entrar en el equipo, no hace falta parar la actividad. Además, si tenemos soluciones en las cuales tenemos más de un eyector, más de una oxyjet instalada, y tenemos que reparar una, la otra la podemos ajustar con los que os comentaba, ese juego del porcentaje de rendimiento, lo podemos ajustar y esa depuradora podría seguir funcionando incluso a lo mejor con un eyector menos, ¿no? Si tenemos 3 y tenemos que sacar uno para reparar, pues esa depuradora puede seguir su actividad normal, ajustando obviamente los parámetros sin ningún tipo de problema para el usuario. Y luego también, al final, estos años de experiencia les hizo, porque al final ahora ya lo integro dentro de Premertec, pero les hizo jugar mucho con el tema de los equipos, ¿no? Entonces, al final, en muchos de los modelos, la misma bomba de extracción es la misma bomba que se inserta en el Oxyjet, ¿vale? Esto hace que si un municipio necesita cierto material de repuestos en caso de que en algún momento tengan que reparar, pues a lo mejor solo teniendo una bomba ya puede reparar. Imagínate una instalación con 3 eyectores y una bomba de extracción, solo teniendo un repuesto
podría reemplazar cualquiera de los 4 componentes, ¿vale? O las bombas de tipo para Oxyjet o la bomba de extracción, ¿vale? Esto es verdad que no ocurre en el 100% de nuestros modelos, pero en una gran parte de ellos coinciden, ¿vale? Entonces, esto ayuda mucho al tema de mantenimiento, en costes y en al final, equipos que tiene que tener disponibles el usuario, ¿no? Para ese mantenimiento. Si es que lo hacen ellos, si lo hacemos nosotros, también es más fácil en nuestro equipo de mantenimiento ir solo con un cierto material cuando nos transportamos a diferentes instalaciones, pues es más fácil y muchas veces reparable en el momento, ¿vale? Porque ya tenemos la bomba y la sustituimos por la nueva. Otro punto importante que a lo mejor es más, bueno, no es estético, pero es más a los usuarios, muchas veces las depuradoras no son bien vistas por el que no es el gestor, por así decirlo, ¿vale? Una pequeña población, pues la depuradora, ya lo vemos en plantas municipales de mucha mayor envergadura, pues producen siempre ciertos olores, ciertos ruidos y demás que a lo mejor pueden molestar a la gente, a los usuarios. Entonces, en este caso, la Biotrit, al estar todos los equipos, el equipo que está en movimiento, por así decirlo, está dentro del depósito. De hecho, hemos hecho análisis de control de ruido y a 1 metro de distancia del equipo lo que se escuchan son 40 decibelios. 40 decibelios, por ponerlo en comparativa, es un susurro en una biblioteca, es estar hablando con alguien a un nivel de voz muy bajo. Entonces, al final son sistemas que no generan ruido, sino generan esas molestias al usuario final. También, como no tenemos un compresor instalado fuera del depósito, no es necesario montar típica caseta de obra para pues, caseta técnica donde se va a poner los componentes, que tiene que estar muchas veces insonorizada y ventilada, ¿vale? Entonces también reducimos esos trabajos de obra que puede llevar alrededor. Aquí intentamos nosotros siempre en Premier Tech intentar ser lo más transparentes posibles, ¿vale? Entonces he puesto un ejemplo de un costes operativos en una depuradora estándar nuestra, con un coste de euro kilovatio de un proyecto que hemos hecho hace poco, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es que si el equipo está funcionando al 100%, pues vamos a tener, en este caso, menos de 300 euros al mes de gasto de electricidad. Si lo tenemos al 50%, vamos a estar en torno a los 150 euros de gasto y un 25% pues, por encima de los 70 euros al mes de consumo de electricidad. Imaginemos, por ejemplo, un camping, que un camping está más activo de junio a septiembre, desde octubre a mayo, pues a lo mejor lo puede tener a un 25%, porque sigue el camping abierto, pero no lo llena nunca, o al 50%. Entonces, ese consumo de electricidad no le va a repercutir tanto. Y cuando llega de verdad la temporada alta de uso de esa instalación, el propio usuario lo puede poner al 100% y ahorrar electricidad o ahorrar dinero, ¿no? OPEX durante los meses que tiene un poco menos de frecuencia de visitantes, ¿no? Y luego otro punto que hay que hacer entre 1 y 2 purgas de fangos al año. O sea, los costes operativos al final serían estos. Mantenimiento, aquí es verdad que, bueno, todas instalaciones que tengan en este caso un pretratamiento y sobre todo si es manual, recomendamos o es muy recomendable hacer una inspección visual semanal, ¿vale? Pasearse y limpiar la reja de desbaste en caso de que esté sucia. Y luego el mantenimiento preventivo, que es básicamente, pues como veis aquí, se saca la bomba, se verifica todo, se va al cuadro, se verifica que todo funciona. Si no hay que hacer nada, es una operación que puede llevar 1 hora. Si hay que cambiar alguna bomba, que hay que hacer algún trabajo más que lleva un poco más de tiempo, pues puede demorar más. Pero vamos, nuestras depuradoras con 2 o 3 visitas al año sería suficiente. ¿Dónde podemos o dónde destaca qué aplicaciones, ¿no? ¿Dónde podemos instalar este tipo de tecnología? Pues toda la parte residencial, como empezamos en los 100 habitantes, pues serían pequeñas poblaciones, bloques de apartamentos, urbanizaciones. Más usos estacionarios, pues tipo restauración, hoteles, albergues, campings. Y luego, lo que os comentaba, todo lo que sea en situaciones en las que el nitrógeno es un problema, sobre todo cuando vienen altas concentraciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, una gasolinera, una oficina donde tenemos poca dilución de las aguas residuales
y normalmente tenemos alta concentración de nitrógeno en cabecera, un polígono industrial, centros comerciales. Este tipo de tecnología funciona muy bien con la integración muchas veces, no siempre es necesaria, pero muchas veces del módulo PCM. Aquí también, ya para acabar un poco con la Biotrit, diferentes referencias, ¿vale? Hoteles, campings, en este caso a la derecha un camping con la tecnología PCN. Tenemos aeropuertos, hospitales, diferentes instalaciones. En la industria, como os comentaba con el biofiltro EcoFlow, aquí no depuramos aguas industriales, ¿vale? Son otro tipo de tecnología, pero las aguas residuales domésticas ligadas a esta industria las podemos depurar sin ningún tipo de problema con la Biotrit, ¿vale? Tanto si fuera, por ejemplo, una bodega o industria automovilística, como tenemos en el ejemplo de la izquierda. Un proyecto que la verdad que el equipo, cuando nos lo compartió, se sentía bastante orgulloso. Es un proyecto que se hizo en Cataluña, que es el Pallars, que fueron 15 depuradoras en diferentes comunidades, ¿vale? Entre 75, en ese momento tenían un modelo un poco más pequeño, 75, pero sobre todo la mayor parte era 350, 400, 500 habitantes equivalentes, ¿vale? Entonces, hemos tenido, pues lo que comentaba un poco al inicio, ¿no? Los retos, la pequeña población, ¿no? Tenemos una serie de retos, pero a día de hoy lo que estoy intentando mostrar es que a día de hoy hay tecnologías que o bien con un mantenimiento muy, muy sencillo, sin unos costes sin costes de electricidad, como es el biofiltro EcoFlow, pues podemos solucionar una gran parte de este tipo de instalaciones, y luego cuando nos vamos sobre todo a caudales más grandes, entre esos 100, 200 habitantes hasta 1000 habitantes, la tecnología Biotrit funciona a la perfección, ¿vale? Entonces, estas tres características que teníamos de las pequeñas poblaciones las podemos suplir, pues eso, como os comentaba, son tecnologías fiables, las dos, tanto una con la parte eléctrica, pero la otra, el EcoFlow, que no tenemos ningún componente eléctrico, bajos costes operacionales o nulos en caso de biofiltro, y un mantenimiento muy bajo y sencillo. Y luego la parte muy importante es adaptarse a cambios de caudal, ¿vale? El biofiltro EcoFlow con la tecnología, con nuestra patente de la cáscara de coco, absorbemos muy bien estas variaciones de caudal, ¿vale? Y sobre todo, muchas veces la pregunta es, las bacterias no van a aguantar vivas ya que no entra alimento, ¿no? Aunque tengamos oxígeno, si no entra alimento, pero el coco nos ayuda a retener ese alimento dentro de los poros, que es donde están las bacterias, ¿vale? Y luego la Biotrit, pues lo que os comentaba, ese dimensionamiento de acorde a nuestra experiencia con este tipo de instalaciones en pequeñas poblaciones. Entonces, ya para resumir, tenemos la tecnología EcoFlow, que llevamos 30 años en el mercado. Son equipos prefabricados. Nosotros estamos en equipos que están fabricados en depósitos de polietileno, en el cual no tenemos costes operacionales. Tenemos un OPEX de cero. Si es verdad que tenemos que hacer un mantenimiento. Pero en contra, el mantenimiento, como hemos visto, es muy sencillo. Cuando nosotros hacemos, muchas veces los clientes, por ejemplo, un hotel tiene su equipo de mantenimiento, o un camping tiene su equipo de mantenimiento del jardín, de la piscina y demás. Cuando les explicamos, les hacemos la formación, la verdad que se quedan sorprendidos de lo sencillo que es hacer el mantenimiento de este tipo de tecnologías, con una garantía inigualable en el mercado. Son equipos modulares, entonces al final podemos hacer instalaciones podemos incluso, alguna vez nos ha ocurrido de ampliar un hotel que amplía habitaciones y ya tiene instalado un equipo, pues a lo mejor jugando un poco con el tamaño de la fosa y demás, se podría incluso instalar en paralelo otro biofiltro para la misma instalación. ¿Vale? Entonces, también eso ayuda a reducir costes en un futuro. No es lo normal, pero podría ocurrir. Por otro lado, la Biotrit tenemos una alta flexibilidad y fiabilidad, es muy importante. En nuestra experiencia, estos 30 años de experiencia, casi 40 ya, nos hace que estamos muy confiados en la fiabilidad de esta tecnología. Las bombas son bombas muy robustas, ¿vale? Es una tecnología consolidada en el mercado, os comentaba, tenemos más de 3000 instalaciones con un alto rendimiento y en este caso también una alta flexibilidad, y una operación y mantenimiento sencillos, ¿vale? Que es un poco lo que hablamos desde el inicio.
en pequeñas poblaciones este tipo la depuración normalmente es un quebradero de cabeza por el mantenimiento y de esos equipos, ¿vale? Entonces, yo lo que he intentado expresar con estas dos tecnologías, cada una con sus características diferentes, es que la operación y el mantenimiento son sencillas, ¿vale? Y ahora quería pasar a explicar brevemente un poco 4 pinceladas de lo que es la empresa. A lo mejor algunos ya nos conocéis, pero Premetec es una multinacional canadiense que en el año 2023 hicimos nuestros 100 años de historia, los primeros 100 años de juventud que llamamos nosotros, y este año que os comentaba son los 30 años de la tecnología EcoFlow, la tecnología de depuración pasiva con cáscara de coco. En total, somos más de 5.000 miembros de equipo en unos 30 países. Somos fabricantes al final y una cosa que nos diferencia en el mercado es que intentamos ser lo más locales posibles, ¿vale? Intentamos tener fábricas lo más local. No somos un fabricante que, por ejemplo, mañana, que no tenemos fábrica en Australia, vamos a vender en Australia. El objetivo no es eso. Lo que intentamos buscar es estar siempre cerca de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque intentamos dar un servicio completo. Entonces, para dar un servicio lo más completo posible, tenemos que intentar estar lo más cerca de nuestros clientes. En temas de facturación, el grupo entero el año pasado superamos los 800 millones de euros. Y aquí en Península Ibérica nosotros tenemos en lo que es nuestro grupo de Water and Environment dentro de la empresa Premetec. Tenemos sobre todo presencia en Europa, pues en Francia tenemos, ya no sé si estamos con 8 fábricas, en Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos es donde estamos más presentes, pero aquí para la península tenemos una fábrica que habéis visto algunas imágenes, que la tenemos en Portugal a día de hoy, y una futura fábrica que vamos a tener en Amposta para el año que viene. Luego tenemos oficina comercial en la misma fábrica, en nuestra misma fábrica de Portugal, en Montijo, que está al sur de Lisboa, a 30 kilómetros al sur de Lisboa, y una oficina en Ripollet, que era donde están los antiguos miembros de equipo de Aquatrade que se integraron a nuestro equipo. Y actualmente estamos en torno a los 90-95 miembros de equipo en toda la península, entre fábrica y la parte técnico-comercial. Ya para acabar, decir que bueno, nosotros damos un soporte 360, podemos ayudar tanto en el desarrollo inicial de la solución. Aquí lo que explicar es la parte de depuración per se, pero todo lo que es pretratamiento o tratamientos terciarios o tratamientos de regeneración de aguas residuales lo podemos integrar en la solución completa y nuestro equipo de ingeniería lo puede desarrollar. Hacemos todo lo que es supervisión al arranque, no somos instaladores, pero damos supervisión y apoyo al arranque y que os comentaba de mantenimiento y piezas de repuesto. Además de la parte de depuración, incluyendo la parte de depuración, nosotros somos fabricantes de diferentes tipos de soluciones, en el cual una parte importante es el almacenamiento para agua potable y químicos, sobre todo fertilizantes, en riego y demás, tanto equipos enterrado como en esta imagen, como equipos, soluciones verticales en superficie hasta 26.000 litros. En tratamiento de aguas residuales, aparte de las depuradoras que os comentaba al inicio, pues hacemos, como veis en la imagen, pozos de bombeo, separadores de grasas, todo lo que es pretratamiento, fosas sépticas, obviamente. Y otro grupo, otra familia de soluciones, que es la gestión y reutilización del agua de lluvia. Aquí disponemos de soluciones para reutilizar el agua de lluvia, tanto de vivienda unifamiliar como podría ser en una industria o en otro tipo de aplicaciones. Y también lo que es los separadores de hidrocarburos, ¿vale? Sobre todo para esa retención de aceites minerales que no podrían verterse nunca a la red de saneamiento público. Entonces, bueno, con esto todo, nosotros, esta es un poco una frase que siempre con la acabamos, al final no tenemos que pensar solo en el hoy y que tenemos que hacer todo bien hoy, sino pensar un poco en el futuro y conservar este planeta que al final, por ahora, solo podemos vivir en uno y esperemos que sea por muchos años. Así que nada, José Miguel, te cedo la palabra. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por exponernos, sobre todo con tanta claridad, las soluciones EcoFlow y Biotree, sus características, sus limitaciones, los casos de éxito que nos has presentado.
Ambas son tecnologías muy interesantes para nuestro sector y, bueno, pues prueba de ello es la gran cantidad de preguntas que nos habéis dejado y que pasamos a resolver en estos mismos momentos porque son bastantes. Así que te voy a pedir cierta brevedad, Pablo, para que consigamos dejarlas todas contestadas. Mira, en Estupendo. primer lugar, José Antonio Monasterio nos dice o nos pregunta que si es necesario proyecto de obra para la relación de este tipo de depuradoras y en concreto nos preguntaba sobre EcoFlow. Nos la hacía en el momento que estábamos con EcoFlow. Al final son equipos enterrados y son equipos que tienes que hacer un diseño en obra. Es verdad que una tecnología para una vivienda unifamiliar no es lo mismo en la dimensión de esa instalación que cuando estamos, por ejemplo, la última imagen que era esta pedanía en Albacete, en el cual se tuvieron que crear muros para albergar porque era todo una pendiente. Entonces, obviamente, normalmente siempre hay cierto movimiento de tierras, hay una obra civil y hay un trabajo detrás. A veces es muy sencillo y otras veces es un poquito más complejo. Más complicado. En cuanto a los certificados, el marcado C que habías comentado anteriormente, ¿dónde certificáis vosotros los equipos concretamente, Pablo? Pues a día de hoy en España no hay, España o Portugal, que son los mercados activos de los que estamos hablando, no hay sitio donde poder certificar y existe un sitio en Francia y otro sitio en Alemania, que es el PIA en Alemania, el PIA, y en Francia ahora no me acuerdo, no me sale. Bueno. No me sale ahora. Es otro en Francia. Juan José Salas nos dejaba una pregunta en concreto, decía que qué superficie por habitante equivalente aproximada requiere cada una de las dos tecnologías que nos has presentado. Pues la Biotrip no lo tengo en la cabeza porque nunca solemos hacer esa comparativa, pero de EcoFlow sí que lo tengo, que estamos más o menos en el medio metro, 0,5 metros cuadrados por habitante, más o menos. ¿Vale? Es donde un poco nos movemos. Perfecto. Jonathan nos preguntaba que cómo cumple el sistema el proceso de nitrificación y desnitrificación para el cumplimiento de la reducción del nitrógeno. Bueno, la operativa SBR ya de por sí, con esos periodos de aireación, decantación, ya conseguimos una reducción bastante alta del nitrógeno, pero cuando necesitamos, más que cuando necesitamos muchas reducciones, cuando tenemos a la entrada mucho nitrógeno, ¿vale? La concentración de nitrógeno es muy alta. Entonces, con esta agitación, lo que hacemos es remover un poquito más esos fangos sin aireación para que haya mucho más movimiento y más contacto entre las bacterias y puedan desarrollar esa cadena, ese proceso químico, ¿no? de desnitrificación. Efectivamente. Fernando Esteves nos decía, estimado Pablo, no pretendo poner en duda los datos que nos facilita, pero los resultados de las fosas nunca suelen alcanzar datos tan altos como los que nos has indicado. Por otro lado, me parecen muy altos los resultados de vuestros equipos, tanto en DBO como en sólidos en suspensión. ¿Qué podemos decirle a Fernando? Altos, como entiendo yo, lo que... Como decía, un poco exagerados ponía él en concreto. ¿Exagerados en bajos o exagerados? Entiendo que es exagerados en altos, pero si estamos contando que el límite está en 25 según el marcado C y nosotros estamos en 5, no sé si es considerarlo alto. Y luego, lo que nosotros conseguimos con el prefiltro es esa reducción de sólidos en suspensión a la salida. Y eso tenemos muchísimos estudios, tanto nosotros, bueno, tenemos nuestro propio centro de ensayos, tenemos nuestro pequeño CENTA en Francia y hacemos ahí análisis y la certificación que tenemos es un 83% de retención o de reducción de sólidos entre la entrada, la fosa y la salida. Se hace de dos formas. Una, con el dimensionamiento de la fosa y otro con ese prefiltro a la salida. Ese prefiltro es único en el mercado. No hay otras tecnologías que usen ese tipo de filtro lamelar, ¿vale? Entonces, eso hace que lleguemos a esos valores. Y encantado de, si me permiten compartir ese tipo de información,
yo no tengo ningún problema en compartirlo. De todas maneras, os recuerdo que os hemos dejado todos los catálogos también de los equipos en la pestaña de App, en Compartir Medio. Tanto los catálogos como la presentación de Pablo, ¿de acuerdo? Con todos los detalles. Solo mientras, un segundo, que he visto un comentario de Juan José y estoy totalmente de acuerdo de él, es almacenamiento de productos químicos. Ya sé que no es almacenamiento de químicos, no hemos metido a nadie todavía, bueno, a lo mejor alguno ha entrado, pero... Estupendo. José Antonio nos preguntaba que en una urbanización de verano en la cual varía la afluencia de usuarios, ¿cómo funciona el sistema? ¿Cómo se comporta, Pablo? Pues como decía, tanto uno como otro, primero, si tenemos una solución EcoFlow, no hay que hacer nada. O sea, el sistema está preparado para, obviamente, se va a instalar, el modelo que se va a instalar es al modelo de máximo caudal, es decir, me invento, es una organización de 100 habitantes, se va a instalar un EcoFlow 100, no se va a instalar un EcoFlow 50. Claro. ¿Vale? Entonces se va a instalar primero un EcoFlow que cumple el caudal máximo de esa instalación. Y luego, cuando no tiene caudal, no hay que hacer nada. Con el biofiltro es totalmente pasivo, no tiene ningún cuadro de control, es que no se puede hacer nada. Y con la Biotreat podemos jugar, lo que os comentaba, con esos valores de energía, ¿vale? De valores de rendimiento de las bombas. Las podemos tener al 100%, las podemos tener al 50% o en Claro. función de las necesidades. Perfecto. Félix Garay nos decía que en el sistema EcoFlow, ¿por qué no es necesaria una decantación secundaria para retener los posibles sólidos arrastrados con el efluente? ¿Se cumplen los objetivos de calidad en el efluente simplemente con la filtración? Claro, es que es un filtro. Al final, el biofiltro es un filtro. Entonces, de ahí que nuestra garantía sea solo, de los 10 años de garantía, sea solo con esa tecnología. Al final, no salen, o sea, salen sólidos, obviamente, pero los sólidos estamos hablando de eso, de 5 miligramos por litro. Entonces, 5, 8, 10 es lo que tenemos. Al final, Claro. tenemos una alta retención. Tenemos una cierta altura de coco y el agua va a pasar y se va a retener esos sólidos. Perfecto. Rafael Fernández nos dice que qué consumo energético aproximado tiene por habitante equivalente y si hay posibilidad de utilizar energías alternativas como paneles solares, grupos electrógenos o otras soluciones. El consumo por habitante, ahora es verdad que he puesto esas imágenes del proyecto que habíamos hecho. Yo creo que estábamos en torno a los 500, era un proyecto de 500 habitantes y si estamos hablando de 300 euros al mes, 500 habitantes, pues un poco hacer ese cálculo al 100%, ¿vale? Y luego la segunda pregunta que he dicho. ¿Hay posibilidad de utilizar Paneles solares, sí, sí, sin solares? problema. Es verdad que necesitamos paneles solares y necesitamos una batería, porque funciona 24 horas. Los ciclos son 3 ciclos al día, entonces vamos a necesitar una batería para acumular la energía necesaria que cuando no tengamos sol o tengamos 3 días de lluvia, podamos almacenar cierta cantidad de energía para que las bombas funcionen sin problema. Perfecto. José Antonio Monasterio nos hacía un par de preguntas sobre el cuadro eléctrico, si viene incluido en el kit, y nos preguntaba también si los equipos son monofásicos o trifásicos. Son trifásicos y el cuadro viene incluido. Vendría incluido. Sí, sí. También incluye el arranque. Nuestro técnico de servicios va al arranque a verificar que todo está hecho y él hace las conexiones de cables eléctricos finales. La conexión al cuadro eléctrico la realiza el personal nuestro de mantenimiento o en este caso de arranque. Perfecto. Pablo, nos preguntaba Francisco José Esteves que si no es más eficaz la aireación mediante difusores de burbuja fina y soplante que con eyector. Él dice que conoce casos donde el rodete del eyector se suele atascar y se cuela algún elemento grueso, como trapos, etcétera, y requiere una limpieza frecuente. ¿Qué experiencia tenéis vosotros con...? Pues de ahí que siempre sea necesario primero un pretratamiento para lo que es sobre todo el terror del técnico de depuración en las toallitas, para que eso siempre quede lo más retenido. Por eso la inspección visual semanal es muy importante para que no haya arrastre de esto. Y luego nuestras bombas, la experiencia que nos ha ido dando y de hecho hemos ido como aumentando la capacidad de las bombas poco a poco hasta llegar a una bomba muy robusta. ¿Vale? Entonces, todo puede pasar. Si no hacemos un mantenimiento del pretratamiento, puede entrar suciedad que puede obviamente obstruir, pero nuestra experiencia nos dice que con esta inspección visual y limpieza del pretratamiento sería suficiente para no tener ningún problema
tanto en la bomba de extracción como en las bombas de los eyectores. Y la distribución de oxígeno, al final nuestras bombas no están mirando una a la otra, sino que están puestas como si fueran mirando un poco a las paredes. Entonces genera mucho remolino y genera mucha redistribución del oxígeno. Entonces no es que sean enfrentadas una a la otra, sino que cada una tiene un ángulo de actuación diferente, generando todo ese remolino y todo ese movimiento de aire dentro del equipo. Perfecto. Yalín García, Pablo nos pregunta que cómo resolvéis la distribución de ciclos por igual durante las 24 horas del día, de forma que las puntas de caudal no afecten al rendimiento del biotrip. Esa es una de las etapas cuando hacemos el arranque, es ajustar la hora de esas fases en función de la instalación que vamos a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo una pequeña población donde las horas punta de caudal tradicionales, ahora después del COVID, que trabajamos muchos desde casa, pueden variar, pero que era sobre todo al inicio de la mañana y al final de la tarde, pero en un centro comercial que abre a las 10 de la mañana, pues a lo mejor todo lo que es la noche no tenemos ninguna actividad. Claro. Entonces, en el arranque lo que hacemos es ajustar. Y luego, pues muchas veces a lo mejor hay que volver a hacer un pequeño reajuste, pero lo que hacemos es en el arranque saber cuál es la necesidad, conocer ese proyecto, de ahí la importancia que nosotros queramos siempre estar en el arranque para poder hacer esos pequeños ajustes en función de cada proyecto. No es enviar una depuradora y ya está, hay que ajustarlo al proyecto en concreto, aunque la depuradora sea la misma y todos los componentes iguales. Perfecto, Pablo. Daniel nos pregunta, Daniel Martínez, sobre el reactor biológico, ¿cuántos aireadores o hasta cuántos aireadores puede llevar? Como comentaba, tenemos entre 1, que es la más pequeña, y 5. Tenemos entre 1 y 5, es donde nos movemos, en función desde 100 habitantes a 1000 habitantes. Jorge Retamales nos pregunta si Biotree requiere de un gran ecualizador para recibir los pics, como opera con grandes flujos horarios. Pues es un poco lo que comentaba. Nosotros no tenemos ese ecualizador. ¿Por qué? Porque el sistema, el depósito, el reactor ya está diseñado para absorber esos posibles pics de caudal, esos posibles caudales instantáneos más altos de los medios. ¿Vale? Entonces no haría falta, con la Biotrip, no haría falta tener un tanque de ecualización en cabecera. ¿Vale? Perfecto. Carlos Lugo nos pregunta que cómo puede ponerse en contacto con vosotros, conseguir los precios, etcétera. Su empresa es Lasco, está en la Ciudad de México y solicitan una representación. Bueno, pues ya... A través de nuestra web hay un formulario de contacto que nos envía la información y eso llegará probablemente al director comercial que hará el seguimiento. Exacto. Perfecto. Darwin nos dice que en el caso de hoteles campestres se manejan aguas con grasas saturadas, jabones de lavado, lavadoras, etcétera, y una gran cantidad de lodo. ¿Cómo realiza el sistema esto? ¿Cómo conlleva estos problemas como las grasas, los jabones y todo lo que se puede? Claro, aquí otra parte, una etapa del pretratamiento es un separador de grasas. Por ejemplo, si tenemos un hotel que tiene o en este caso un hotel rural y tiene un restaurante que no es solo de desayuno, sino que tiene restauración propia, siempre recomendamos un separador de grasas antes que ese agua de las cocinas llegue a la red de saneamiento, antes que llegue a la reja de desbaste, por así decirlo. Entonces, con eso sería suficiente para ya eliminar una gran parte. Obviamente, según el marcado CE, son 15 miligramos por litro, entonces siempre va a salir algo, pero ya reducimos una gran parte de esos jabones que pueden llegar a la depuradora. José Antonio nos pregunta que cómo se comporta los sistemas con vertidos procedentes de vaciados de piscinas, si les afecta en algo. Todo esto al final lo que tenemos son bacterias naturales, o son componentes naturales. Al final las bacterias no es un tratamiento físico-químico, tenemos bacterias naturales que necesitan tener unas condiciones específicas. Si le metemos agua de una piscina que está tratada con cloro, por ejemplo, pues todo eso va a reducir el rendimiento de esas bacterias, incluso matándolas o incluso no haciendo nada. Entonces, todo lo que sea, lo que pueda llevar un componente químico, de la misma forma en una vivienda unifamiliar que tenga un biofiltro, hay que cuidar el agua que vertemos. No podemos echar 5 litros de lejía por el váter porque esa lejía va a ir a la fosa séptica, va a matar una serie de bacterias, va a llegar al biofiltro y va a acabar con la actividad bacteriana, que es lo que realiza la depuración. Claro. Carlos nos pregunta sobre Biotrip, cómo se gestionan los lodos, cómo se controla la biomasa
y cómo se extraen, incluso cómo se produce el secado. Lo que hacemos, lo que comentaba es, bueno, la gestión es como cualquier tipo de tecnología tipo SBR, de ciclos de aireación, y la extracción normalmente una o dos vaciados anuales. Y es el mismo vaciado que una fosa séptica, una chupona, vaciar y ya está. Y poco más, ¿no? Uh-huh. Nos pregunta Luis Pablo que cuál es el consumo referencial de energía eléctrica al implementar esta tecnología en una vivienda de 5 habitantes. ¿Tendríamos alguna...? La única que consume energía es la Biotrit y hemos hablado que es a partir de 100 habitantes, para 5 sería el EcoFlow, que el consumo es cero. No hay consumo eléctrico, es totalmente cero. Perfecto. Carlos Lugo nos pregunta por representación en México y aprovecho también que nos pregunta Sandra Barros si disponéis de fábrica en Ecuador o en América Latina. A día de hoy no tenemos ni representación activa ni ningún tipo de actividad tanto en Centroamérica como en México, Centroamérica o Sudamérica. Entonces, no tenemos ni fábrica ni representación. Uh-huh. Jesús Manuel Martín nos dice que en este tipo de instalaciones suelen tener ellos bastantes problemas con obstrucciones en el Venturi. ¿Cómo lo solucionáis? Yo creo que de todas maneras has comentado ya algo antes, ¿verdad? Sí, muchas veces con un buen pretratamiento te soluciona muchos problemas dentro del equipo. Luego también Juan José Sala nos decía que como químico que soy, lo de almacenamiento de químicos no me suena demasiado bien. Mejor almacenamiento de productos químicos. Sí, ya le he contestado. Gracias, Juan José. En cuanto a olores, ¿se producen malos olores? Nos pregunta José Antonio Monasterio. Bueno, partimos de la base que una depuradora produce olores como tal. Lo que tenemos es aquí dos formas de combatirlos o minimizarlos. En un sistema EcoFlow lo que tenemos es una fosa séptica y el biofiltro, y lo que siempre recomendamos es hacer una ventilación secundaria entre los dos equipos, ¿vale? Hacer una T en la tubería que va desde la fosa al biofiltro y sacar esa ventilación lo más alto que se pueda. Nosotros muchas veces recomendamos usar el tiro de la vivienda, el zoom de la vivienda, o sacar una tubería en un punto lejano que eso, porque al final eso va a ayudar a que no se acumulen gases, porque siempre en una depuradora del tipo que sea, siempre hay generación de gases. Entonces, de esta forma lo reducimos. Y en la Biotrit lo mismo. Como tenemos las entradas de aire, también eso ayuda al escape de gases y que no tengamos, también a través de las tapas y demás, tiene una serie de ventilaciones para reducir toda esa acumulación. Al final gases se producen. Lo que no queremos es que se acumulen. Jesús Martín nos preguntaba que cómo podemos ajustar el mantenimiento en pequeñas comunidades donde no tenemos un caudal continuo de entrada. Ajustar el mantenimiento, pues hombre, si es una pequeña comunidad, ya seguro que si es un biofiltro, pues seguro que 2-3 veces al año hay que pasar a verlo y ver cómo está, abrir las tapas y ver cómo está el equipo. Y si es una Biotrit, igual. Yo no dejaría, muchas veces surge la pregunta de, bueno, es que como solo voy de fin de semana, en vez de hacer el mantenimiento al año, lo hago cada 2 años. Esto es como los 10.000 kilómetros del coche una vez al año. Se recomienda hacerlo siempre lo primero que llegue. Exactamente. Y ya con esto terminamos, Pablo, las dos últimas. Carlos Lugo nos dice que cómo se retiene el papel sanitario que se usa en el váter. Y Juan Manuel Ortega, que si se necesita desbaste previo en los EcoFlow, rejillas o similar. O sea, yo creo que van a quedar contestados los dos. El papel sanitario al final es verdad que se degrada y no genera mucho problema. Con el biofiltro lo que hacemos es en la fosa acumular todo ese papel higiénico y con el prefiltro evitar que toda esa suciedad siga el camino de depuración. Y luego el tema de pretratamiento en vivienda unifamiliar para un biofiltro EcoFlow no lo recomendamos. Hay gente que a lo mejor lo pone, pero si vamos a ir a proyectos más grandes, o si por ejemplo lo que hablabas, tenemos un hotel, tenemos un camping, siempre recomendamos hacer una reja de desbaste. Tener una reja de desbaste a la entrada para controlar lo incontrolable, porque en una vivienda unifamiliar o una vivienda, esto siempre puedes controlar mucho más todo el vertido que sale, la gente es más consciente, pero cuando te vas de vacaciones muchas veces quitas esa parte del cerebro y dejas vía libre a lo que sea. Entonces,
en zonas así más turísticas siempre recomendamos. Estupendo, Pablo, pues ya tenemos tratamiento. todas las preguntas contestadas. Como has visto, han sido un montón. Yo para despedirme quería que nos comentaras rápido en 2 segundos el proyecto España, ¿cómo está en estos momentos? Que nos has Pues dado... el proyecto España, la verdad que está muy activo. Ya estamos empezando a hacer trabajos en la parcela. Como he dicho, va a estar en Amposta, en el sur de Tarragona, cerca de Castellón, de la provincia de Castellón. Vamos a estar ahí. A finales, durante el otoño, ya lo tendremos como un centro logístico, por así decirlo. Enviaremos material con una serie de miembros de equipo allí que van a hacer la gestión de la compra, de la venta de esos equipos, y luego ya para el año que viene comenzar la construcción de lo que son las naves y todo la fábrica. Estupendo, pues seguiremos atentos como siempre desde Aguas Residuales. Bueno, pues yo para despedirme os quiero dar las gracias a todos los asistentes de la webinar de hoy, a los que lo estáis viendo en directo, a los que los vais a ver en diferido. Habéis sido casi 450 los inscritos a la webinar de esta tarde. Darle las gracias a Pablo por compartir con nosotros todo su conocimiento y toda su experiencia sobre equipos y sobre soluciones para el tratamiento de las aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones urbanas. Y gracias una vez más a su empresa Premier Tech por patrocinar este interesante espacio. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto. Mientras tanto, nos tienes a diario con toda la información del sector en aguasresiduales.info. Que tengáis una excelente tarde y hasta la próxima, Pablo. Un saludo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buena tarde o buen día a todos. Gracias.